Gloria al nombre de Jesucristo. Bendito y alabado sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alabado sea su santo y bendito nombre. Recordemos que de Dios es el poder, la unción y la autoridad. Amén. En esta ocasión queremos compartir con ustedes un estudio bíblico acerca de la ley y la gracia. Sabemos que en estos últimos tiempos el movimiento creciendo en desgracia, que es creciendo en la supuesta gracia, del difunto José Luis de Jesús Miranda, el diablo ese, que ahora mismo ha de estar con Caifás en el infierno. Gloria al Señor. Explicó y enredó a mucha gente, a mucho pueblo que no leían las sagradas escrituras, pueblo que no aprende a leer las escrituras. Es un pueblo fácil, presa fácil de los falsos profetas, de los falsos maestros, de los lobos rapaces, vestidos con piel de oveja. Gloria al nombre del Señor. Así que saludamos a toda la audiencia de Radio La Voz de la Atalaya. Estamos en el www.radiolavozdelatalaya. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Compartiendo la palabra del Señor. Así que le decimos a los hermanos en Cristo que si usted quiere compartirlo, compártalo, porque es un interesante tema acerca de la ley y la gracia. Veremos a raíz de la Biblia qué nos dice la ley y qué nos dice la gracia. Mucha gente cree que la ley se abolió, se eliminó. Mucha gente dice que el fin de la ley fue Cristo. Mucha gente dice que estamos en gracia y no podemos hacerte gracia. Gloria al Señor. Veremos el estudio bíblico acerca de la ley y la gracia. La ley, nosotros podemos leer en Juan. Vamos a leer lo que dice Juan 1:17. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia, oiga, y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aleluya. Ahí vamos a arrancar con este texto, con esta referencia, Juan 1:17, que hemos leído. Gloria al Señor. Así que mi hermano querido, acá dice que la ley fue dada por medio de Moisés. Se le llama la Torá en Israel y comprendía de 613 mandamientos. Un aproximado del año 1400 antes de Cristo. Gloria al Señor. En cambio, la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aproximadamente en el año 33, gloria al nombre del Señor, después de Cristo. Lo podemos leer en Juan 1:17. Cristo mismo es la gracia, el varón de dolores. La ley, gloria al Señor, si no hubiese sido por la ley, oiga, nunca hubiésemos conocido el pecado. Oiga bien, si no hubiese sido por la ley,
nunca hubiésemos conocido el pecado. Vamos a ver qué dice Romanos 7:7. Romanos capítulo 7 y versículo 7 dice a la letra: ¿qué diremos pues? Es un interrogante. ¿La ley es pecado? Una pregunta. En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Óigame lo que está hablando el apóstol Pablo aquí en Romanos capítulo 7 y versículo 7. En cambio, la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo dice: si no hubiese sido por Jesucristo, nunca hubiésemos conocido la justificación. Habla de justificación. Ahora, en la gracia. Vamos a ver lo que dice Romanos 5 y versículo 1. Romanos 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor que Jesucristo. Repito, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Así que, mi hermano querido, en este concepto de la ley y la gracia, tenemos que aprender a diferenciarla entre la ley y la gracia. ¿En qué consiste la ley y en qué consiste la gracia? Otro punto: la ley no salva a nadie, sino que condena a todo el mundo, todo el globo terráqueo. Amén. Pues nadie sobre la tierra es capaz de cumplirla. Nadie, ningún hombre sobre la faz de la tierra es capaz de cumplir la ley. La ley no salva a nadie. Romanos capítulo 3. Estamos con Biblia. Verso 20. Romanos 3, 20. Dice la Escritura: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si no fuese por la ley, hablamos anteriormente. ¿Qué es lo que habíamos hablado anteriormente, mi hermano? Si no hubiese sido la ley, jamás hubiéramos conocido el pecado. Romanos 7:7 lo hemos leído. Ahora en Romanos 3:20 dice: la ley no salva a nadie, sino que condena a todo el mundo. Pues nadie sobre la faz de la tierra es capaz de cumplirla. Y leímos Romanos 3:20: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Gloria al nombre del Señor. Así que en la gracia, la diferencia entre la gracia es: ante la incapacidad del hombre para cumplir la ley y salvarse, oiga lo que le tocó a Dios. A Dios le tocó venir a este planeta, hacerse hombre y cumplir toda la ley, porque nadie la puede cumplir, a nombre de nosotros. Romanos 3:20, Romanos 10:4-2, Romanos 10, gloria al nombre del Señor. Romanos 10:4 dice: porque el fin de la ley es Cristo,
para justicia a todo aquel que cree. Dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Gloria al nombre de Jesucristo. Entonces, Segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios, vamos a ver lo que dice Segunda de Corintios 5:21 acerca de este asunto. Segunda de Corintios 5, versículo 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, hablando de Jesús, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Corinto, de este pasaje bíblico, hablando acerca de la gracia. Gloria al nombre del Señor. ¿Se da cuenta usted que la ley es una cosa y la gracia es otra cosa? Pero de repente como que están ligadas entre sí. Sin ley no hubiese sido la gracia. Dice Gálatas capítulo 4, del 4 al 5. Gálatas capítulo 4, del 4 al 5 dice: por cuanto vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, hablando de Jesús, y nacido bajo la ley. Nació bajo la ley nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, porque nadie la cumplía, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. El apóstol Pablo, hablando a Galacia, escribiendo esta carta y explicando acerca de lo que significa la ley y la gracia, o más que todo, la gracia. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué es gracia? Es un favor inmerecido. Gloria al nombre de Jesucristo. En la ley, Jesucristo puso la ley más dura. Como quien dice, le echó leña al fuego. Ya va a ver usted por qué en la ley. Para probar que ningún hombre la puede cumplir y que ningún ser humano se puede salvar a sí mismo. Ya nacido nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ya estando en la tierra. Vamos a ver lo que dice Mateo 19. Yo por eso le digo que tenga su Biblia en mano. Mateo 19, del 25 al 26. Veremos lo que dice. Mateo 19, del 25 al 26, creo que está ahí. Y dice: sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? El 26 dice: y mirándole Jesús le dijo: para los hombres esto es imposible, hablando de la ley, mas para Dios todo es posible. Bendito y alabado sea el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. ¿Se da cuenta usted que el hombre no puede cumplir la ley? Mas Cristo vino a cumplir la ley, pero no la vino a abolir la ley. Dice que Cristo es el fin de la ley. Ahí no dice yo la vine a abolir, la vino a cumplir, porque usted y yo no podíamos cumplir la ley. Ahora, ¿qué nos resta hacer? Darle gracia a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En la gracia, como ningún ser humano se puede salvar a sí mismo, ni existe otro método para salvarse, Dios ideó una forma única, exclusiva para la salvación: Jesucristo. Hechos 4:12. Veremos lo que dice Hechos 4,
12. Dice en Hechos 4:12, aleluya, y en ninguno otro hay salvación, un texto bien conocido, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese nombre? Jesucristo. Solo por medio de Él usted puede ser salvo. No es por medio de María, no es por Lázaro, no es en Pancracia, ni por María Magdalena, ni por tu abuela, ni por tu tata. En la ley se introdujo para que abundase el pecado. Estamos hablando de la ley. ¿Por qué fue hecha la ley? Para que abundase el pecado. ¿Dónde sale eso? Romanos 5:20, leamos. Leamos Romanos capítulo 5 y versículo 20. Ya lo conocen muchos hermanos en Cristo. Dice Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó ¿qué cosa? La gracia. Favor inmerecido. Estamos hablando acerca de la ley y la gracia. Gloria al nombre del Señor. En la gracia, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. Lo habíamos leído. Ahora, acerca de la ley. La justicia es por la ley. Oiga, toda justicia que se debe hacer es por medio de la ley. El hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Romanos 10:5. ¿Qué dice Romanos 10 y verso 5? Dice así: porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Qué dice la gracia? Aleluya. La gracia, la justicia es por la fe. Es por la fe. Dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyes en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:8-9. Gloria al nombre de Jesucristo. ¿Está entendiendo un poco usted de lo que es la ley y la gracia? Estamos diferenciando un poco entre la ley y la gracia. No hemos entrado a algo, yo creo que vamos a tomarlo por varias partes. Yo quiero solo explicar esta parte. Gloria al nombre de Jesucristo. Amén, hermanos queridos. En la ley, por ejemplo, bajo la ley, el hombre recibe lo que se gana o se merece. Romanos 4:6. Romanos 4, del 4 al 6. Pero al que obra, no se le cuente el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras. Y justicia sin obras. Hablando en la ley. Gloria al Señor. Este asunto de la justicia. Ahora en la gracia, la justicia es por fe. Dice si confesar, bueno, bajo la gracia, este asunto de que el hombre recibe lo que gana o se merece en la ley. En la gracia, bajo la gracia, se libra al hombre de lo que merece y se le dan riquezas más allá de toda descripción. Eso es mediante la gracia. Y en la ley, el hombre
recibe lo que se gana. Por eso la gracia es un favor inmerecido. Gloria al nombre del Señor. En la ley no se puede mezclar con la gracia, o una u otra. Romanos 11:6. Veremos lo que dice Romanos 11:6. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Se da cuenta usted que yo le expliqué que más adelantito como que la gracia y la ley van juntas? Entonces, mi hermano querido, bajo la gracia no se puede mezclar con la ley. Oiga, en la ley no se puede mezclar con la gracia. Lo leímos en Romanos 11:6. Ahora, la gracia no se puede mezclar con la ley. Romanos 11:6. Ese es en la gracia, ¿va? Y en la ley tampoco se puede mezclar la ley con la gracia. De repente como que van juntas. La ley es un pacto condicional. Recuerde Deuteronomio 28. Si obedeciere, os premiaré. Si desobedeciere, os destruiré. Esa es en la ley. Y en la gracia es un pacto incondicional. Dios dice: te amo, por esto te doy. Y si te portas mal, te disciplino, no te destruyo. Juan 3:16, Romanos 8:32 y Hebreos 12 del 5 al 11. Por lo menos vamos a leer Romanos 8:32. Romanos 8:32 en la gracia. Gloria a Dios. Dice Romanos 8:32: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Hablando de gracia, que no la podemos convertir en desgracia. En la ley dice: haz, te obliga, Romanos 10:5. La gracia dice: cree, Romanos 10:10. Usted lo había leído conmigo. Es la confesión, porque en el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esa es la gracia, dice: cree. Cree, dice la gracia. ¿Y la ley qué te dice? Haz, Romanos 10:5. Gloria al Señor. Dice: porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Como quien dice, la ley te obliga. La gracia dice: cree. Amén. Nosotros podemos ver que en muchas iglesias actualmente hay mucha gente enredada con este aspecto, más aquella secta creciendo en desgracia, que solo viven hablando tonteras. Gloria al Señor. Y hay mucha gente enredada también. Dice, hablando de la ley en Gálatas 3:10, la ley me exige algo que nunca podré dar, y como no lo puedo dar, entonces me maldice. Estar en la ley es estar bajo maldición. Gálatas 3:10. Todos dicen lo que... Vamos a leerlo, Gálatas 3:10. Muchos hermanos en Cristo lo saben, pero quiero leerlo. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Santo Dios.
qué terrible. Y en la gracia, ¿qué dice? En la gracia es consciente de mi condición. Por eso no me pide algo que yo no pueda dar. Al contrario, me lo da gratuitamente. Estar en la gracia es estar bajo bendición. Y estar en la ley es estar bajo maldición. Romanos 3:24. Hablando de la gracia, Romanos 3:24. Mire qué sabrosa es la gracia. Dice Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esa es la gracia. ¿Se da cuenta? Usted está bajo bendición en la gracia mediante nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De Él es el poder, la unción y la autoridad. Gloria al nombre del Señor. Bajo la ley se potencia la vanagloria. Si se diera el caso de que un ser humano cumpliera toda ley, se podría jactar de haberse salvado a sí mismo. Pero eso es imposible. Romanos 3:27. ¿Dónde pues está la jactancia? Romanos 3:27. Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. O sea, bajo la gracia. En la gracia no hay oportunidad para la jactancia. La única forma de entrar a la gracia es a través de la humillación propia y la exaltación de Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Pues, mereciéndonos nosotros el infierno entero, aleluya, se me regala el cielo. ¿Se da cuenta? Nos da el cielo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bajo la ley no existe la salvación por la ley. Dios nunca dispuso que un hombre se salvara de esa manera. ¿Cuál fue el propósito de la ley? El propósito de la ley es mostrarnos lo que somos, o sea, pecadores. Por medio de la ley conocemos el pecado, nunca la salvación. Ya lo habíamos leído en Romanos 3:20. Dios bendiga a los hermanos en Cristo Jesús que nos saludan. Gloria al Señor. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley de ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Vuelvo y repito, se da cuenta, gloria al nombre del Señor, que es lo que pasa. Pero en la gracia es algo importante. La salvación es por gracia, es un regalo gratuito para el pecador. Tanto el hombre que se considera perverso como el religioso, los legalistas que se creen buenos, deben entender que ambos merecen el infierno. Usted y yo merecemos el infierno, y que la única forma de llegar al cielo es a través de la gracia de Jesucristo, el único camino, la verdad y la vida. Alabanza al Dios del cielo. Efesios 2:8-10. Pura Biblia. Efesios 2:8-10. Vamos a ver qué es lo que dice. Efesios 2:8-10. Dice así a la letra: porque por gracia soy salvo por medio de la fe.
¿Qué fe? Cristo Jesús. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, para que nadie se jacte, para que nadie se vanaglorie, como en la ley que nadie la puede cumplir. Estamos hablando de la gracia, mi hermano querido. Estamos hablando la diferencia entre la ley y la gracia. Gloria al nombre de Jesucristo. En la ley, la ley es un sistema de esclavitud. La ley es esclavitud, te esclaviza. Los legalistas por eso esclavizan. Los pastores por eso esclavizan a los miembros, a los evangelistas, a los líderes, a los ujieres. Los esclavizan en su veneno doctrinal, porque son legalistas. Yo no soy ni legalista ni liberal. La Biblia dice que nosotros somos ministros del nuevo pacto. Somos la iglesia de Jesucristo. Bendito Dios. La ley es un sistema de esclavitud. Esclaviza. ¿Cuántos pastores tienen esclavizada toda su grey? Sectas endemoniadas, doctrinas de demonios. Gálatas 4, del 1 al 3. Gálatas 4, hablando de esta ley. ¿Cómo es lo que dice? Gálatas 4, del 1 al 3. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Oiga, aquí hay sabiduría. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. El 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Ay, papá. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Cristo Jesús, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo ley. 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Ay, papá. A fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Ay, Dios mío, mi alma te alaba. 6, verso 6. Y por cuanto sois hijos, ay, Dios mío, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Aleluya. Nuestro espíritu en el cual nosotros clama, Abba, Padre. Abba, Padre. Bendito y alabado sea el Señor. Esa es la gracia. Qué sabroso es saborear la gracia. La gracia es un sistema de libertad. Gálatas 5:1. Eso era la ley, un sistema de esclavitud. Y Cristo nos vino a liberar de eso. Él clama, ahora clamamos Abba, Padre. No como lo dicen los sinvergüenzas de creciendo en desgracia, va. En la gracia es un sistema de libertad. Vamos a leer Gálatas 5:1. Ahí mismo. Gálatas 5:1 dice: Estad pues firmes en la libertad que con Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. O sea, no estés bajo la ley, sino bajo la gracia. Ay, santo, siento la presencia del Señor. Dice que ya no estemos más bajo el yugo de la esclavitud, sino que estemos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Nos hizo libres de nuestros delitos y pecados, nos hizo libres de la esclavitud, nos hizo libres del legalismo. Se fue el velo mosaico, mas nosotros somos ministros del nuevo pacto. Abba, Padre, alabanza al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Se da cuenta que la ley es un sistema de esclavitud y la gracia es un sistema de libertad. Y cuando hablo de libertad, recalco algo. No significa que usted de la libertad va a hacer libertinaje. Si usted se pierde, Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Eso es la ley. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la gracia. Así que el alma que pecare morirá. Usted no puede pecar. Si usted peca y lo sorprende Cristo y suena la trompeta, usted se queda y va a ser sellado como el diablo con el 666. Como vaca va a ser sellado. Así que no crea que usted la gracia la va a convertir en desgracia y va a andar pecando y va a andar de libertino.
Libertad que nos dio el Señor habla de otra libertad. Libertad al pecado, libre para movernos y predicar el Evangelio, libre para adorarlo y exaltar su nombre. No libertad para andar cometiendo delitos y pecados. Lo explico de esta manera. La ley le dice al hombre lo que debe hacer, Romanos 10:5. La gracia le dice al hombre lo que Dios ha hecho en Cristo, Romanos 5:8. Usted, yo creo que ya lo leyó conmigo eso, Romanos 5:8. Pero lo voy a leer para los hermanos que entran. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Gloria al Señor. Romanos 5:8. Así que la ley le dice al hombre lo que debe ser. La gracia le dice al hombre lo que Dios ha hecho en Cristo, para que nosotros creamos a Cristo y seamos salvos por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bajo la ley las ovejas mueren por el pastor. Éxodo 29, del 38 al 39. Las ovejas mueren por el pastor. Bajo la gracia, el pastor muere por las ovejas. Juan 10:11. Un textito bien conocido. El Evangelio de Juan 10:11. Usted lo conoce muy bien, pero lo leo. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Y quién dio la vida en la cruz del Calvario? Jesucristo. ¿Por medio de quién somos salvos? Por medio de Jesús. Por medio de Cristo. Por medio de la gracia, no por medio de la ley. Porque por medio de la ley nadie es salvo. Gloria al nombre de Jesucristo. Bajo la gracia el pastor muere. ¿Ya vio? Esa es la diferencia. Bajo la ley no se podía estar seguro de la salvación, pues aunque se estuviera cumpliendo todos los mandamientos, no se sabía en qué momento de la vida se iba a fallar. Aunque fuera en un solo de esos mandamientos, imagínese usted, pues al fallar en uno solo, se era culpable de todo, o sea, de los 613 mandamientos de la Torá o de la ley, y por ello se iba al infierno. Santiago 2:10, veremos qué dice, mi hermano. Santiago 2:10 dice así a la letra: porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo, o sea, de los 613. Imagínese usted, hablando bajo la ley. Ahora, bajo la gracia. Bajo la gracia, en la gracia existe seguridad de salvación. Estamos seguros de vuestra salvación. Pablo dijo: cuida vuestra salvación con temor y temblor. Pues es un don irrevocable de parte de Dios. Nosotros los cristianos, el creyente, no tiene temor de condenarse por si fallara algún día, pues el pecado le podrá hacer perder la comunión con Dios, pero nunca su calidad de hijo de Dios, ni su salvación. La seguridad eterna de la salvación está en Dios, quien me la regala, no en mí, no en nosotros, sino que es un regalo de Dios. Juan 10, yo tampoco estoy diciendo que los salvos siempre salva, ¿verdad? De que peca y todo eso. No. Vamos a ver lo que dice Juan 10. Juan 10:27. Juan 10:27. No estamos justificando a estos desgraciados. Salvo siempre salvo. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Oiga, mi Padre que me las dio es mayor de todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. O sea que una vez usted siempre se salvó,
ya nadie le puede arrebatar. Pero usted no puede ser desgracia, ni usted se puede pecar, y si no, usted se pierde, usted también se pierde, porque el apóstol Pablo dijo: cuidad vuestra salvación con temor, temblor. Gloria al nombre de Jesucristo. Ahora, primera de Juan 2, 1. Primera de Juan 2, 1 y 2. Vamos a lo que dice. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, o sea, en santidad. Cristo es nuestro abogado. Si usted comete una falta, un pecado, usted arrodíllese, le pídale perdón, y usted no ha perdido esa salvación. Pero si usted hoy se harta cerveza, anda de vagabundo y lo sorprende la muerte, usted tiene infierno seguro. No crea que suena la trompeta y usted se va con Cristo. Si suena la trompeta y te sorprende el Señor en un bar, usted nunca fue de Él. Nunca usted fue salvo. Nunca ha conocido a Cristo, porque los que están en Cristo son nueva criatura. Las cosas viejas pasan y aquí son hechas nuevas. Que se puede deslizarse uno, sí puede deslizarse. Por eso es que Pablo vuelve a repetir: cuidad vuestra salvación con temor y temblor. La salvación usted la puede perder si usted peca, pero los que ya fuimos escogidos, elegidos de parte del Señor, yo creo que es difícil que pequemos, o sea, pecados de muerte, pero falta, cosas, no voy a tener tampoco cosas leves, sino como por ejemplo un enojo, una ira y todo eso. Entonces, abogados tenemos, que es Cristo Jesús. De algún pecado que uno comete también es perdonado. Gloria al nombre de Jesucristo. Pero si usted anda de vagabundo, pecando, y anda como los chuchos, de arriba abajo, usted le toca fuego. La ley comenzaba diciendo: amarás a Dios, Mateo 22, 36, 38. La gracia comienza diciendo: porque de tal manera amó Dios, Juan 3, 16, 1 Juan 4, 19. Bajo la ley nunca termina el trabajo. Por eso, después de 6 días de esfuerzo, venía el séptimo para descansar y seguir trabajando después. Es por ello que en la ley se debía guardar el séptimo día, el sábado, pues se debía reposar de las obras del trabajo que se había hecho durante 6 días. Éxodo 28, 11. En la gracia, Dios nos habla, la gracia nos habla de una obra acabada, por lo que en la gracia yo vivo en el reposo, que es Cristo Jesús. Estar en Cristo es haber entrado por fin al reposo. Por eso simbólicamente comenzamos la semana reposando el domingo, el día del Señor. En griego, Kuriake Emera, día señorial o dominical, en griego, ¿va? Es algo simbólico. Nosotros no guardamos el Shabbat, Shabbat Shalom. Los que guardan el Shabbat los viernes, en la noche, la ceremonia que hacen son los judíos. Y iglesia y Israel son dos cosas diferentes. Las promesas de Israel son terrenal, las promesas de la iglesia son celestial. El
El día de Sabbat es para Israel. El domingo, si usted lo quiere ocupar, es día del Señor. Pero el día del Señor aquí es diario. Diario, porque Cristo es nuestro reposo. Mateo 11, 28. Leamos lo que dice. Mateo 11, 28. Dice la Escritura de esta manera: venid a mí, todo lo que estáis trabajado y cargado, yo lo haré descansar. ¿Se da cuenta lo que dice Cristo ya en la gracia? Y Hebreos 4:3 dice, Hebreos 4:3: pero los que hemos creído, ¿en quién? En Cristo, entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que alguno entre en él, ¿en cuál él? Cristo Jesús. Y aquellos a quienes primero se les anunció las buenas nuevas, no entraron. O sea, hablando de los judíos, no entraron, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los que le recibieron, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Somos adoptados. No entraron por causa de la desobediencia. También habla del arca de Noé de esta manera. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo. Mire que historia o realidad está contando el escritor ahora acá. Si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué le hubiese dado el reposo, no hablaría después de otro día. Está hablando de los patriarcas, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la escritura es clarita, mi hermano querido. No hay donde perderse. Amén, mi hermano. Dice acá en la gracia, lo que estuvimos leyendo, es del dominical, o si usted lo quiere tomar domingo, usted lo puede tomar, pero el día del Señor es diario. Bajo la ley, un hijo rebelde era echado fuera de la ciudad, apedreado. Bajo la gracia, el hijo rebelde puede volver a la comunión con su padre, pues nunca dejó de ser su padre. Él no dijo volveré a la casa de mi patrón, sino de mi padre. Solo que estaba rota la comunión entre ambos, pero al confesar su pecado es restaurado a su lugar. Lucas 15, 21, 24, hablando de la parábola del hijo pródigo. Gloria al nombre del Señor. Así que, mi hermano querido, yo creo que Dios es Dios. Bajo la ley se potencia el pecado. Romanos 7, 8, bajo la gracia el pecado es crucificado con Cristo. Así que lo voy a dejar en esta parte. Lo voy a dejar hasta acá, en esta primera parte, para que usted se siga gozando en la segunda parte. Amén, mis hermanos queridos. Dios me le bendiga, Dios le guarde. Esta es la primera parte de la ley y la gracia, porque es extensa. Y si empezamos a compartirlo completamente, son como de 3 a 4 horas. Así que la ley y la gracia es extensa. Lo explicaremos en nuestro próximo programa. Gloria al nombre del Señor. Quien estuvo con usted, su hermano en Cristo, Roy Alban, por misericordia, hablando de este tema de la ley y la gracia. ¿Para qué es la ley? ¿Para qué es la gracia?
la segunda parte. Gloria al nombre del Señor. Dios les bendiga y Dios me les guarde.